Bien, pues estamos a domingo 12 de junio del año 2022, ¿no? Entonces, este día vamos a iniciar con una serie de videos sobre la introducción a la computación. Entonces, este día vamos a iniciar con la definición de algoritmo. Vamos a agradecer aquí a nuestros amigos de Wikipedia, la enciclopedia libre, por sus definiciones. Aquí que vamos a usar algoritmo. En matemáticas, lógica, ciencia de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo del latín algorithmus y del griego aritmos, que significa número, y quizá también con la influencia del nombre del matemático persa al-Khwarizmi. Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, o sea, que no tienen contrariedad, que es decir, no ambiguas, que no tienen consistencia, ¿no? En su proceder, ¿no? Ordenadas y finitas, permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Dado un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. Entonces, por aquí vemos uno. Los diagramas de flujo sirven para representar algoritmos de manera gráfica. Aquí tenemos un algoritmo representado de manera gráfica. Tenemos la primera entrada, la lámpara no funciona. Luego, tenemos la lámpara está enchufada. Hay una pregunta. Si ponemos no, pues enchufarla, ¿no? Que nos diga el programa. Y si no, sí, entonces el foco está quemado. Si está enchufado, ya se enchufó, entonces el foco está quemado, sí, reemplazarlo. O no, comprar una lámpara nueva. Entonces, los diagramas de flujo sirven para representar algoritmos de manera gráfica. Vamos a seguir. En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas determinados. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones en que un trabajador o las instrucciones que recibe un trabajador de su patrón. Algunos ejemplos en matemáticas son el algoritmo de multiplicación para calcular el producto, el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Entonces, por aquí tenemos definición. En general, no existe ningún consenso definitivo en cuanto a la definición formal de algoritmo. Muchos autores los señalan como listas de instrucciones para resolver un cálculo o un problema abstracto, es decir, un número finito de pasos convierten los datos en un problema de entrada en una solución salida. Sin embargo, cabe notar que algunos algoritmos no tienen necesariamente que terminar o resolver un problema en particular. Por ejemplo, una versión modificada de la criba de Eratóstenes, que nunca termina de calcular números primos, no deja de ser un algoritmo. A lo largo de la historia, varios autores han tratado de definir formalmente a los algoritmos utilizando modelos matemáticos. Esto lo hizo Alonzo Church en 1936 con el concepto de calculabilidad efectiva, basada en su cálculo lambda por Alan Turing, basándose en la máquina de Turing. Los dos enfoques son equivalentes en el sentido que se pueden resolver exactamente los mismos problemas con ambos enfoques. No obstante, estos modelos están sujetos a un tipo particular de datos, como son números, símbolos o gráficas, mientras que en general los algoritmos funcionan sobre una vasta cantidad de estructuras de datos. En general, la parte común en todas las definiciones se puede resumir en las siguientes tres propiedades, siempre y cuando no consideremos algoritmos paralelos. Número 1, tiempo secuencial. Un algoritmo funciona en tiempo discretizado, paso a paso, definiendo así una secuencia de estados computacionales para cada entrada válida. La entrada son los datos que se le suministran al algoritmo antes de comenzar. Número 2, estado abstracto. Cada estado computacional puede ser descrito formalmente utilizando una estructura de primer orden. Entonces aquí vemos que estructura de primer orden, la lógica matemática, también llamada lógica simbólica, lógica teórica o lógica formal o logística, es un estudio formal y simbólico de la lógica y su aplicación en alguna de las áreas de matemáticas. Comprende la aplicación de técnicas de la lógica formal, la construcción y desarrollo. Entonces, estructura de primer orden, pues la estructura de matemática inicial, ¿no? Bueno, entonces primero teníamos tiempo secuencial, estado abstracto. Cada estado computacional puede ser descrito formalmente utilizando una estructura de primer orden y cada algoritmo es independiente de su implementación. Los algoritmos son objetos abstractos, de manera que en un algoritmo las estructuras de primer orden son invariantes bajo isomorfismo. Número 3, exploración acotada. La transición de un estado al siguiente queda completamente determinado por una descripción fija y finita. Es decir, entre cada estado y el siguiente solamente se puede tomar en cuenta una cantidad fija limitada de términos del estado actual. En resumen, un algoritmo es cualquier cosa que funcione paso a paso, donde cada paso se puede describir sin ambigüedad y sin hacer referencia a una computadora en particular, y además tiene un límite fijo en cuanto a la cantidad de datos que se pueden leer, escribir en un solo paso. Esta amplia definición abarca tanto algoritmos prácticos como aquellos que solo funcionan en teoría, por ejemplo, el método de Newton,
la eliminación de Gauss funcionan al menos en principio con números de precisión infinita. Sin embargo, no es posible programar la precisión infinita en una computadora y no por ello dejan de ser algoritmos. En particular, es posible considerar una cuarta propiedad que puede usarse para validar la tesis de Church-Turing, que toda función calculable se puede programar en una máquina de Turing o equivalentemente en un lenguaje de programación suficientemente general. Aritmeticidad. Solamente las operaciones innegablemente calculables están disponibles en el paso inicial. Medios de expresión de un algoritmo. Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo el lenguaje natural, pseudocódigo, diagramas de flujo, lenguajes de programación, entre otros. Las descripciones en el lenguaje natural tienden a ser ambiguas y extensas. El usar pseudocódigos, diagramas de flujo evita muchas ambigüedades en el lenguaje natural, ambigüedad del lenguaje natural. Dichas expresiones, el usar pseudocódigos y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades en el lenguaje natural, del lenguaje natural. O sea que en el lenguaje natural hay muchas ambigüedades que se pueden evitar usando pseudocódigo y diagramas de flujo, ¿no? Dichas expresiones son formas más estructuradas de representar algoritmos, no obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de programación específico. La descripción de un algoritmo suele hacerse en 3 niveles. Descripción de alto nivel. Se establece el problema que se selecciona. Se selecciona un modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con ilustraciones y omitiendo detalles. Descripción formal. Se usa el pseudocódigo para describir la secuencia de pasos que encuentran la solución. Número 3. Implementación. Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. También es posible incluir un teorema que demuestre que el algoritmo es correcto en un análisis de complejidad o ambos. Entonces, diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son descripciones gráficas de algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de instrucciones. Están regidos por ISO. Y los diagramas de flujo se emplean para representar algoritmos pequeños ya que abarcan mucho espacio. Y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura se utilizan como introducción a los algoritmos, descripción de un lenguaje y descripción de procesos o personas ajenas a la computación. Entonces, pseudocódigo. Es una descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una mezcla de lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas propias del lenguaje de programación, como asignaciones, ciclos y condiciones, aunque no está regido por ningún estándar. El pseudocódigo está pensado para facilitar a las personas el entendimiento de un algoritmo y por lo tanto puede omitir detalles irrelevantes que son necesarios en su implementación o en una implementación. Programadores diferentes suelen utilizar convenciones distintas que pueden estar basadas en la sintaxis del lenguaje de programación correctos. Sin embargo, el pseudocódigo en general es comprensible sin necesidad de conocer o usar un entorno de programación específico y es a la vez suficientemente estructurado para que su implementación se pueda hacer directamente a partir de él. Así, el pseudocódigo cumple con las funciones antes mencionadas para representar algo abstracto. Los protocolos son los lenguajes de programación. Busque fuentes más precisas para tener mayor comprensión del tema, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, como pues lo mismo se expresa con diferentes palabras según el lenguaje de programación, ¿no? Sistemas formales. La teoría de autómatas y la teoría de funciones recursivas proveen modelos matemáticos que formalizan el concepto de algoritmo. Los dos modelos más comunes son la máquina de Turing, la máquina de registro y funciones mu recursivas. Estos modelos son tan precisos como un lenguaje máquina, careciendo de expresiones coloquiales o ambigüedad. Sin embargo, se mantienen independientes de cualquier computadora y de cualquier implementación. Implementación. Muchos algoritmos se han ideado para implementar un programa. No obstante, los algoritmos pueden ser implementados en otros medios, como una red neuronal, un circuito eléctrico, un aparato mecánico y eléctrico. Algunos algoritmos incluso se diseñan especialmente para implementarse usando lápiz y papel. El algoritmo de multiplicación tradicional, el algoritmo de Euclides, la criba de Eratóstenes y muchas formas de resolver la raíz cuadrada son algunos ejemplos. Variables. Son elementos que toman valores específicos de un tipo de dato concreto. La declaración de una variable puede realizarse comenzando con var. Principalmente existen 2 maneras de otorgar valores principales a las variables: mediante una sentencia de asignación o mediante un procedimiento de entrada de datos, por ejemplo, read. Entonces aquí tenemos un ejemplo, 3 puntos y 2 puntos igual a 1, read n, while y sea menor que n, do begin. Entonces nos va a decir que cuando sea menor que 1, entonces inicie, ¿no? Cuerpo. Y lo sume, ¿no? Dice i menor que 1, inicia, entonces i igual a 2 puntos igual a i más 1 y finaliza, ¿no? Entonces, estructuras secuenciales. La estructura secuencial es aquella en la que una acción sigue a otra en secuencia. Las operaciones se suceden de tal modo que la salida de una
es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. La asignación de esto consiste en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de variable que recibe el valor, de la variable que recibe el valor. La asignación se puede clasificar de la siguiente forma. Simples, consiste en pasar un valor constante a una variable. A vale 15. Contador, consiste en usarla como verificador de un número de veces que se realiza un proceso. A más 1. Acumulador, consiste en usarla como un sumador en un proceso A, y bueno, es como un igual esto, ¿no? A más B. Y de trabajo, donde puede recibir el resultado de una operación matemática que involucre muchas veces A, que viene de C más B por un medio, ¿no? Ejemplo de estructura secuencial, cómo obtener el área de un triángulo. Entonces tenemos float A, B, A, ¿no? Entonces, imprimir, diga la base. Entonces tenemos la base y luego diga la altura. Bueno, vamos a tener esto como la base y luego diga la altura y luego A va a ser base por altura sobre 2. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, algoritmo como funciones. El algoritmo se puede concebir como una función que transforma los datos de un problema de entrada en la solución. Más aún, los datos pueden representar a su vez como secuencia de bits y en general los símbolos cualesquiera. Como cada secuencia de bits representa un número natural, véase sistema binario, entonces los algoritmos son en esencia funciones de los números naturales en los números naturales, que sí se pueden calcular. Es decir, que todo algoritmo calcula una función de n en n, donde cada número natural es la codificación de un problema de una solución. En ocasiones los algoritmos son susceptibles de nunca terminar, por ejemplo, cuando entran a un bucle infinito. Cuando esto ocurre, el algoritmo nunca devuelve ningún valor de salida y podemos decir que la función queda indefinida para ese valor de entrada. Por esta razón se considera que algunos algoritmos son funciones parciales, es decir, no necesariamente definidas en todo su dominio de definición. Cuando una función puede ser calculada por medios algorítmicos, sin importar la cantidad de memoria que ocupe o el tiempo que se tarde, se dice que dicha función es computable. Todas las funciones entre secuencias de datos son computables. El problema de la parada es un ejemplo, ¿no? El problema de la parada es un ejemplo. Bueno, por acá vienen los análisis de algoritmo, pero aquí en este video, por aquí la vamos a dejar. Y en un siguiente video hacemos la segunda parte esta, ¿no? Entonces, estamos algoritmos, vamos iniciando con una serie de videos que vamos a hacer sobre introducción a la ciencia de la computación. Entonces, estamos primero con lo que es la definición de algoritmo y en este video aquí la dejamos y nos vemos en un próximo video. Los esperamos aquí en más de ciencia, docencia y conciencia.